La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 al verso 16. El pasaje nos habla de la trayectoria de la persecución de parte de los judíos. Y en este caso, el apóstol Pablo está hablando en esta carta sobre esa persecución. Cuando hablamos de esta persecución, no quiero que me tome a mal que yo estoy en contra de los judíos. De ninguna manera. Lo que estamos enseñando son las actitudes de los hombres que no reciben a Jesús en su corazón. Cuando el hombre realmente simplemente es un religioso. El hombre que ha recibido a Dios en su corazón tiene un corazón como el de Dios. Es misericordioso, es compasivo, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría. Tiene bondad, es una persona que tiene dominio propio. Además, goza del amor sobrenatural, el amor eterno que es Dios mismo. Y por lo tanto, el hombre que no tiene a Dios no goza de esas bendiciones. Tiene gozos efímeros, tiene una paz pasajera. Y entonces no goza de las bendiciones gloriosas, sobrenaturales que Dios imparte. En el caso de estos hombres judíos que se oponen al ministerio y al mensaje, al trabajo de Pablo, a los predicadores, a los misioneros que Dios ha levantado para llevar la palabra a los distintos pueblos de aquel mundo, de aquel entonces, se oponen porque realmente creen ellos de que su enseñanza es completamente correcta. Sin saber que Dios ha traído unos cambios, los cambios han sido más superiores para el bienestar de aquellos que serán herederos de la vida eterna. Entonces Pablo dice en esta carta, en 1 de Tesalonicenses, recuerde que hemos estado hablando respecto entonces de cómo se defiende Pablo de cuanto a las acusaciones de los judíos, pero que ahora está hablando acerca de las preocupaciones que tiene él acerca de los tesalonicenses, porque han estado sufriendo persecuciones y está preocupado porque no ha podido visitarlos, está preocupado porque no ha podido consolarlos, no ha podido llegar un poco antes para poderlos consolidar más bien, más a fondo. Y entonces, en este pasaje encontramos la trayectoria de persecución de parte de los judíos, los cuales, dice Pablo, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, en otras palabras, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces, Pablo menciona varias cosas que los judíos ciertamente hicieron contra el Señor, contra de su iglesia, según estos interesantes pasajes. Los acusa de matar al Señor Jesús, aunque no solamente los judíos fueron los únicos que llevaron a Jesús a matarlo. Todos nosotros somos culpables de haber llevado a Jesús a la cruz. Nuestros propios pecados. Por causa de nuestros pecados, Jesús fue a la cruz. Él se dejó matar
no por ser débil, no por ser un cobarde, sino que ya estaba determinado por el consejo eterno de Dios que nuestro Salvador Jesucristo iba a venir a este mundo a tomar cuerpo para destruir el imperio de la muerte, que es el diablo, y a nosotros podernos libertar de las garras de la muerte y podernos sacar de ahí para traernos a la vida, a la esperanza, al consuelo, a la victoria excelsa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, vemos entonces en el pasaje antes mencionado de la carta primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versos 15 y 16, que el apóstol Pablo los acusa de matar al Señor Jesús. Él no fue el primero en levantar semejante acusación. Los detalles de la muerte del Señor que se dan en los evangelios confirman las palabras de Pablo. Los líderes religiosos buscaban la forma de matarlo. Lo vemos a través de Juan en el capítulo 11 y verso 45 al verso 53. Libro de Juan. Podemos considerar entonces en ese pasaje que acabo de mencionar. Según vemos en ese interesante pasaje, donde las Santas Escrituras nos dice claramente que el Señor había levantado a Lázaro de entre los muertos. El que había estado muerto salió, atadas las manos, los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Ahora, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, porque siempre hay gente que les gusta chismear. Siempre hay gente que les gusta, Dios mío, transmitir noticias, pero en este caso no era para bien, sino para mal. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho en aquel momento. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Imagínense, no querían tener a Jesús, al Hijo de Dios, como su Salvador, como su sanador, como su libertador. Querían deshacerse de él. Ellos dijeron: si le dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios. A los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, dice las Santas Escrituras. Ese es el propósito de los judíos. Acordaron matarle al Señor Jesús. El corazón del hombre perverso así trabaja. ¿Por qué? Porque no ha sido transformado. Pilato quiso también soltarlo, dejarlo libre, porque sabía que estos hombres judíos lo estaban entregando por envidia. Entonces no quería este hombre castigarlo, matarlo, porque no merecía la muerte el Señor Jesús de ninguna manera. Pero lastimosamente que se dejó guiar por el engaño de estos religiosos.
En Juan capítulo 19, versos 12 al 15. San Juan capítulo 19, versos 12 al 15. Quiero que vayamos inmediatamente a ese interesante pasaje, donde nos dice el apóstol Juan respecto a esto. Notemos los versículos 12 en adelante. Dice que desde entonces procuraba Pilato soltarle, porque lo presentaron a Jesús delante de Pilato, lo presentaron a Jesús delante de ese gobernador llamado Pilato. Pero Pilato ciertamente procuraba soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey y a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, que en lugar llamado Enlosado, y en hebreo Gabata, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Ellos prefirieron a un simple hombre que al Dios que se había hecho hombre. Imagínense la actitud de un corazón que está ciego, de un corazón que no toma decisiones correctas. Decidieron deshacerse de su propio Dios por agarrar un hombre que morirá para siempre. En este caso decidieron por César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ese fue el trabajo que hicieron los judíos. Trabajaron tremendamente para crucificar a nuestro Señor Jesús. Y así sucesivamente. En Hechos capítulo 2, verso 22. Vemos entonces al apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, que lanza un mensaje de potencia y le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos inicuas, crucificándole. Ahí vemos al apóstol ciertamente enfrentándolos y acusándolos de semejante pecado. Ahora Pablo dijo además que también habían asesinado a sus propios profetas. Los mensajeros del Mesías, los que profetizaban acerca del advenimiento de Cristo. Dios mío, decían: ustedes están locos, han pasado ya cerca de 3000 años. ¿Dónde ha venido ese Mesías? Esa es pura mentira. Y comenzaban a maltratarlos, a golpearlos. Algunos los asesinaron, los mataron, porque no creían que el Mesías vendría. Aún viniendo, no se alegraron por eso. Imagínense que cuando la samaritana se dio cuenta que el Mesías estaba ahí con ella hablando, dejó su cántaro en el pozo de Jacob y salió a decirle a su raza ahí en Galilea: venid, ved a este hombre que me dijo toda la verdad de mi vida. ¿No será este el Mesías? Venid, ved. Y se salió toda la comunidad para ir a ver al Mesías. Y cuando lo vieron, dijo toda esa comunidad: quédate con nosotros, Jesús. Y Jesús se quedó con ellos 2 días, oyendo y viendo las maravillas. Y dice la palabra en el capítulo 4 de Juan: estaban maravillados. No solamente creían por la palabra de la mujer,
creían más hoy por la palabra de Jesús, por los hechos y maravillas que hacía. Mejor los de Galilea se regocijaron viendo a Jesús, y no Jerusalén cuando recibió las noticias de los magos que vinieron de lejanos orientes preguntando por el Mesías, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Jerusalén toda se puso nerviosa, el rey también se puso a temblar. Imagínense, en vez de alegrarse y decir, oh, wow, hoy sí se ha cumplido la palabra de Dios. Si ya vino el Mesías, entonces hay esperanza, hay libertad. Ahora tendremos la paz, el gozo de Dios, tendremos la presencia de Dios. Todo al contrario. Herodes decidió matar todos los niños abajo de 2 años porque deseaba deshacerse del Mesías. Los líderes, dice claro la Biblia, que ellos conocían que el verdadero heredero de Israel, de la nación, era el Hijo de Dios y decidieron mejor matarlo por envidia. Qué tristeza es cuando Dios no está dentro del corazón. No está dentro porque el hombre no se lo ha permitido. Dios busca al hombre para que le dé lugar y entre, pero el hombre no quiere dar lugar. Bienaventurado el hombre que recibe a Dios. Ese hombre pasa a ser una criatura nueva. Las cosas viejas pasan de ese hombre y vienen a ser todas hechas nuevas por el poder de Dios. Qué maravilloso es. En resumen, los judíos expulsaron a Pablo. No agradaban a Dios, se oponían a todos los hombres, impedían que Pablo y sus colegas hablaran a los gentiles para que estos se salvaran. Semejante maltrato a los profetas, a Cristo y a los predicadores del evangelio y a los creyentes en Cristo traerá sus consecuencias tarde o temprano. Y eso aconteció con la casa de Israel, el desprecio de Jesús. Tito el emperador en el año 70 arrasó con Jerusalén, quemando los mercados, derribando los edificios, los templos están desbaratados y destruyendo los bancos, los mercados, las tiendas. Fue un desastre, de tal manera que los judíos tuvieron que huir por todas partes. Más tarde, hace unos 70, 80 años más o menos, póngale por ahí por unos 70 años aproximadamente, Hitler mató como a 6 millones, más los otros que mataron las otras naciones fueron aproximadamente otros 3 millones más, 9 millones de judíos. El famoso holocausto, la muerte que vino, ¿por qué? El maltrato a los profetas y a Cristo vino a causar todo este daño, porque la paga del pecado es muerte. No digo que todos esos que sufrieron eran personas que realmente estaban en delitos y pecados, pero de todos modos sus padres dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así se cumplió porque así lo pidieron. Ahora bien, cuando vemos entonces a la luz de la santa palabra de Dios que es necesario que entendamos de que el juicio viene cuando no se presta atención a la misericordia de Dios. Dios no ha desechado a su pueblo. Quiero que entendamos esa verdad. Dios sigue amando a Israel, le ama con todo su corazón y lo va a restaurar. Dios va a restaurar millones de judíos en toda la faz de la tierra. Porque en toda la faz de la tierra están regados los judíos. Hay hombres temerosos de Dios, mujeres temerosas de Dios. Hay niños y jóvenes judíos que temen a Dios con gran sinceridad. Y Dios trae una restauración a nivel internacional. Brinque quien brinque, Dios restaurará al pueblo que Él ha amado desde hace siglos atrás.
Eso lo vemos a la luz de Romanos capítulo 11, que Dios restaurará. Y Pablo dice claramente, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Pablo se considera un judío, un israelita. Y antes de pasar a otros temas, quiero que en verdad evitemos el peligro de fomentar sentimientos antisemíticos. No estamos en contra de ese pueblo judío. Son nuestros hermanos en Cristo. Gracias a Dios que por su rebeldía, que no quisieron recibir a Cristo, la salvación pasó a nosotros. Nosotros hemos estado dispuestos a recibir a nuestro Salvador Jesús. Agradecemos a Dios que se extendió su amor, su bondad, su misericordia en el favor nuestro. Y debemos dar toda la gloria a Dios. Recuerde, no odia a ningún judío. Ámelo, amémoslos, en otras palabras. Porque ese es un pueblo de Dios. Probablemente algunos no estén transformados por el poder de Dios todavía. Pero llegará el momento en que Dios traerá cambios en la vida de esa gente. Por eso les digo, respete a los judíos. Y si tiene la oportunidad de ayudarlos, ayúdenlos, que Dios va a bendecirlos. Una de las naciones que Dios ha bendecido tanto, Guatemala. Guatemala dio el voto para que Israel volviese a ser nación, estado. Y Dios ha bendecido con el evangelio. La ha bendecido de una forma tremenda. El Salvador ha sido prosperado. Las naciones que han apoyado a Israel han sido prosperadas. Pero aquellas naciones que se han levantado contra ese pueblo, les ha ido re mal y les irá muy mal, porque Dios las hará desaparecer del mapa de la tierra. Pero aquellos que estén del lado de ese pueblo serán prosperados y bendecidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por eso dije que antes de pasar a otro tema, para evitar el peligro de fomentar sentimientos antisemíticos, conviene aclarar algunas cosas. Los judíos son el pueblo de Dios, nos guste o no nos guste. Él ha hecho pactos permanentes con ellos, el Dios omnipotente. Por ejemplo, en el libro de Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero yo, Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré. Así es la promesa que Dios le dio a este gran hombre que se llama Abraham. Y le dice Dios, te bendeciré, te engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese bien que los que han maldecido a Israel, todos los que han maldecido a Israel, jamás les ha ido bien, sea hombre, sea familia, o sea algún rey, o sea una nación, les ha ido re mal, han sido cortados y no han durado, porque esa palabra que soltó Dios para Abraham, hasta el día de hoy está en pie. Otro gran pasaje bíblico está también en Génesis, capítulo 13, verso 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Aunque relinchen todos los pueblos que están al contorno de Israel, queriendo arrebatar esa tierra, no se la quitarán. El día que quieran removerlo de aquí en adelante, desde el cielo vendrá mi Señor, mi gran Salvador, cabalgando en un caballo blanco y con su ejército, cabalgando también en caballos blancos. Peleará contra 200 millones que se congregarán queriendo desaparecer a Israel.
en el lugar que se llama Armagedón, serán derribados por la mano de Dios, por la espada que saldrá de la boca de mi Señor, que es su palabra, derribará todo ese imperio que se levantará contra Israel. El mismo Dios personalmente vendrá desde los cielos, peleará contra esas naciones y las derribará y será testimonio a nivel mundial. Por lo tanto, mis amados, no se metan a andar peleando ni maldiciendo a los judíos. Si se han comportado mal, déjelos. Apártese, tan solamente no haga las chuecadas que algunos de ellos hacen. Haga lo que Dios dice en su palabra, pero nunca los maldiga. En 2 de Samuel, capítulo 7, encontramos, según el verso 8 al 16, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado delante de ti. He destruido a todos tus enemigos. Te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, los plantaré para que habiten en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio desde el día en que los puse. Así ha declarado Dios. Entonces vemos la palabra de Dios que se ha cumplido al pie de la letra. Entonces hay que respetarlos, hay que orar por la nación, que la intercesión nuestra por ese pueblo subirá a los cielos y será prosperada tu oración, tu persona, y será prosperada tu familia también. Entonces vale la pena ser prosperados, pero haciendo ese trabajo en el favor de ese pueblo. Alabado sea Dios, que Dios me los bendiga y me los guarde a todos estos judíos y a todo ese pueblo, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son descendencia de nuestro Padre en la fe, Abraham. Bendito sea Jehová de los ejércitos. A través de Jesucristo somos uno, somos una sola familia, porque de los dos pueblos ha hecho un solo pueblo nuestro Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendecimos todos los televidentes. Bendecimos cada persona, Señor. Y muchas gracias por tu gracia y toda la gloria te la damos a ti para siempre. Amén y amén. Que Dios lo bendiga para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.